Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Muy bien, para conocer este tema necesitamos tener unos conocimientos previos. Entonces, lo que tenemos que conocer es el concepto de ángulo trigonométrico y también por ahí conocer el concepto de radio vector. Comenzamos con ángulo trigonométrico, para lo cual tendríamos que primero conocer el concepto de ángulo, que por geometría tú sabes que el espacio formado por estos dos radios es lo que conocemos como ángulo. Digamos, este es el ángulo alfa, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa ahora con, digamos, en el curso de trigonometría? Bueno, se dice que uno de los rayos, en este caso a él, va a generar un movimiento, y el movimiento es lo que va a estar generando el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso está yendo hacia arriba en sentido antihorario, yendo de acá hasta acá, donde tú comienzas va a ser el lado inicial y donde termines será el lado final. Esto vamos a especificarlo por aquí. Él será lado inicial y él será lado final. Para indicar que uno es lado inicial y el otro es lado final, generalmente en el ángulo le solemos poner una pequeña flechita que me indica que el ángulo está yendo desde aquí hacia arriba, sentido antihorario en este caso. Muy bien, eso solamente para recordar lo que es el concepto de ángulo trigonométrico. Ya que hay más detalles que no lo estoy mencionando. Ahora, conozcamos asimismo el concepto de radio vector. Cuando queremos hablar de radio vector, tenemos que tener en consideración al plano cartesiano. Muy bien, pondré acá un pequeño plano cartesiano, donde tendré acá el eje X y tendré acá el eje Y. Ahora, ubiquemos un punto en el plano cartesiano. En este caso, pondré el punto aquí, en el primer cuadrante, y a este punto le voy a llamar el punto Q. Si yo quisiera conocer la distancia que hay desde ese punto al punto de origen de coordenadas, a esa distancia es lo que vamos a llamar radio vector. ¿Listo? Entonces acá voy a poner puntito. ¿Ya? Este es el punto origen de coordenadas, ¿correcto? En el punto origen de coordenadas tú sabes que la coordenada es 0, 0. ¿Ya? Y aquí este punto Q va a estar formado por un X y un Y, un par ordenado X, Y. Entonces también lo pondré por aquí, X, punto, Y. Y como te indiqué, la distancia entre el punto origen de coordenadas y el punto Q es a lo que lo conoceremos como radio vector. ¿De acuerdo? Ahora, un dato adicional con respecto al radio vector. ¿Ya? Anteriormente habíamos mencionado que nosotros podíamos, por ejemplo, aquí conocer lo que es, en un plano cartesiano, podíamos conocer la distancia entre dos puntos, ¿correcto? Utilizando una fórmula que era un tanto larguita, ¿correcto? La cuestión es que podíamos conocer la distancia a través de la fórmula que era de raíz cuadrada de x sub 1 menos menos x sub 2, ¿correcto? Algo así como esto. Al cuadrado y acá más el otro. Y sub 1 menos y sub 2 también al cuadrado. ¿Listo? Con esta fórmula conocíamos la distancia. Ok. Para lo que es el radio vector, podríamos utilizar esta fórmula. Podríamos, si deseas. Ya que acá tengo el primer par ordenado y acá tengo el segundo par ordenado. Pero al ser el origen de coordenadas, lo más fácil es lo siguiente. Es realizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Cómo hacía el teorema de Pitágoras? Sucede que el teorema de Pitágoras, este R te va a representar por ahí la hipotenusa, el X te va a representar un cateto y el Y te va a representar otro cateto. Más o menos así. Es como que por acá trazo una pequeña altura, donde esta partecita
sería el X, esta partecita sería el y donde tenemos un triángulo rectángulo, y por lo cual yo podría conocer el radiovector aplicando el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Podemos decir que R al cuadrado será igual a X al cuadrado más Y elevado al cuadrado. ¿Dónde está? El único, digamos, dato adicional con respecto a esto es tener en cuenta de que esto, al ser una distancia, tiene que ser necesariamente positivo. Por lo tanto, R tendrá que ser mayor que cerito. ¿Listo? Muy bien. Eso sería para lo que es el radiovector. Una vez entendidos estos dos conceptos, explicados estos dos conceptos, podemos hablar de la definición de razones trigonométricas de estos ángulos en posición normal. Muy bien. Se dice que tiene que cumplir tres características. Son ángulos que cumplen tres características. Muy bien. ¿Cuáles son esas tres características que deben cumplir? Bueno, lo voy a dibujar por aquí. Primero mi plano cartesiano y después lo escribo. Se dice que el lado inicial, para que ese ángulo sea en posición normal, el lado inicial siempre tiene que estar en esta parte. Siempre va a estar ubicado en la parte positiva del eje X, o básicamente semieje positivo. El vértice del ángulo siempre va a ser el origen de coordenadas. Es por eso que lo estoy poniendo por acá, hasta aquí nada más. Y el lado final de ese ángulo trigonométrico puede estar en cualquier cuadrante. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. E inclusive puede ser cuadrantal, como en este caso. Cuadrantal por aquí, cuadrantal por acá, cuadrantal por aquí. El ángulo trigonométrico en posición normal puede ir en sentido antihorario, como lo estoy haciendo aquí, o también en sentido horario, como sería en esta manera. ¿De acuerdo? Yo voy a ponerlo de esta forma nada más. Vamos a indicar que está en el segundo cuadrante y por ahí el ángulo está yendo en sentido antihorario, ángulo alfita. Y eso es un ángulo en posición normal explicado de manera gráfica. Ahora, como te dije, son tres características. ¿Cuáles serán las tres características? La primera, el lado inicial que vendría a ser esto, se encuentra en el semieje positivo. Se ubica en el semieje positivo de las abscisas. También el vértice se encuentra en el origen de coordenadas, aquí, punto, la coordenada 0,0. Entonces, el vértice se ubica en el origen de coordenadas del plano cartesiano. Y finalmente,
el lado final puede ubicarse en cualquier cuadrante o cuadrantal. Muy bien. Conocer, en este caso, las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal me van a permitir calcular razones trigonométricas de cualquier magnitud. Hasta ahora, nosotros estábamos trabajando solamente con ángulos que son desde 0 grados hasta lo que sería el 90 grados, entre ese margen. Bueno, con esta teoría que acabamos de ver hasta ahora, podemos conocer razones trigonométricas de ángulos que son mucho mayores, de 150 grados, de 300 grados, etc. Muy bien. Entonces, a este tema también se lo conoce como razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud. En todo caso, lo que nos interesa a nosotros es conocer las razones trigonométricas. Entonces, vamos a ver cómo podemos saber aquí las razones trigonométricas. Voy a poner acá las 6 razones. Muy bien, voy a poner acá el ángulo alfita en este caso. Muy bien. Para yo conocer las razones trigonométricas, tengo que sí o sí conocer 3 datos. ¿Cuáles son los 3 datos que se tiene que conocer para poder sacar las razones trigonométricas? Tenemos que conocer cuáles son los valores de X, Y y R. Entonces tenemos que conocer el valor de la abscisa, de la ordenada y del radio vector del ángulo en cuestión para nosotros poder saber sus razones trigonométricas. Ahora, cuando yo conozca estos 3 datos me van a poder definir las razones trigonométricas, me van a permitir definir. Anteriormente decíamos, por ejemplo, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, aquí cateto adyacente sobre hipotenusa, etcétera, ¿correcto? Aquí el concepto cambia, porque va a haber un tema de signos que anteriormente no se veía. Entonces, para nosotros poder abarcar ese problemita con los signos que vamos a tener, se cambia el concepto trabajando con las 3 letritas que ves aquí. Para el caso de seno de un ángulo, se dice que el seno de un ángulo es equivalente a decir a la ordenada dividiendo al radio vector. Eso es para la razón trigonométrica seno. Para coseno será la abscisa dividiendo el radio vector, y a partir de estos 2 que te memorices, lo demás tú sabes que sale simplemente ya por rellenar nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá, agarro los 2 primeros, lo pondría aquí, ¿no? Lo que antes era coca, ahora va a ser y sobre x. A partir de acá es al revés. X sobre y, R sobre x y R sobre y. Entonces, así quedan definidas las razones trigonométricas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver algunos ejercicios para que toda esta parte conceptual quede un poco más transparente.